Buen día. ¿Sí me escuchan, chicos? Buenos días, profe. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a continuar con la Sí, profe, buenos días. parte de la clase pasada que tenía que ver con la continuación del derecho parlamentario. Ya vimos algunas facultades del Congreso en base a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74, el artículo 73, pero bueno, falta todavía por observar algunas otras situaciones que tienen que ver con el artículo 50, con el artículo 76, que es ya específicamente qué es lo que va a hacer la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Josué, ya logré leer lo que me comentas. No pasa nada, Josué. Me imagino que ha de ser un error de tu computadora, porque dices que no, ni la cámara ni el micrófono están funcionando bien, pero no pasa nada, Josué. Cualquier comentario que quieras hacerme, pues está el chat y te voy a leer de inmediato. Si tienes alguna duda o pregunta, igual a través del chat lo puedo revisar sin ningún problema. Bien. Bueno, entonces la clase pasada pues estábamos viendo estas facultades del Congreso. Dentro de estas facultades vimos el tema del juicio político, ¿no? Ya vimos específicamente cuál es el juicio político que se ha llevado a cabo en los últimos 70 años dentro de la historia mexicana. Vimos el tema de los nombramientos, que bueno, tenía que ver básicamente con el secretario de Hacienda, y también explicamos el por qué no, en este nombramiento no solamente lo puede llevar a cabo el presidente de la República, sino que también tiene que ser ratificado por el Congreso, derivado de las facultades y de la complejidad y de la responsabilidad que tiene Secretaría de Hacienda en el tema del orden público mexicano, que es básicamente quien recauda todo el dinero para que se pueda hacer el gasto público de municipios, de estados, de la federación, entre muchas otras cosas más. Pero una de las cosas que me gustaría mencionar es el tema también de la facultad y la primordial obligación que tiene el Congreso, y es básicamente la de crear leyes. Es decir, esta es una de las facultades que se pone en la Constitución de manera genérica, y en esta creación de leyes participan tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, así como el presidente en su debido tiempo. Ya posteriormente, recuerden que se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación para las leyes federales, y si son estados, recuerden que cada estado de la República tiene su propio periódico estatal. Pero por otro lado, esta es una de las obligaciones que tiene el Congreso y que de alguna forma ha ido dejando cada vez más de lado. Es decir, los congresistas, en este caso los diputados, tienen que estar viendo y leyendo las diferentes leyes que existen para ver cuál necesita, derivado de la dinámica en que se está llevando a cabo una actividad, pues necesita una reforma. Y es precisamente lo que no hemos tenido. Muchas veces cuando uno ve los debates en el Congreso, lejos de poder discutir de manera particular un tema, pues a veces parece que se están en ofensas y contraofensas que se realizan los diputados, y queda de lado como tal el objeto principal, que en este caso pues es proponer una iniciativa de ley que dé cabida a una reforma constitucional. Ahora, eso también tiene que ver con diferentes matices, y esto lo voy a explicar de la siguiente manera. La mayoría de diputados, o incluso en los propios artículos del artículo 74, no se estipula como tal una obligación que los diputados sepan acerca de metodología, no se estipula. Pero eso también ha generado un problema grave en el Poder Legislativo, porque la mayoría de diputados que llegan al Congreso, o sea, lejos de poder tener el estudio suficiente para proponer un proyecto de reforma, la mayoría en realidad no tienen ni la menor idea de cómo elaborar un proyecto de reforma. Y aquí la parte que es necesaria reformar en esta parte de la Constitución, y que también es necesaria en que se haga conciencia, es que un diputado forzosamente tiene que saber acerca de métodos de investigación. Si ustedes no conocen más o menos cómo se hace una reforma, pues bueno, se hace exactamente como si fuera una especie de tesina, es decir, tienes un planteamiento del problema, hay una hipótesis, hay una justificación,
hay un marco teórico, hay conclusiones, es decir, tienes todo un estudio hecho y realizado para poder modificar incluso a veces 2 o 3 líneas de un párrafo de un texto constitucional. Todo ese estudio necesita, ¿no? A veces por cambiar simplemente 2 o 3 líneas de un párrafo, llegas a generar tesinas de hasta 30, 40 o hasta 60 hojas. ¿Por qué? Porque tienes que ir básicamente explicando el por qué la necesidad de poder llevar a cabo una reforma de esta naturaleza, y eso es lo que normalmente a veces, pues no gusta tanto, ¿no? No es tan, pues no es tan visto como tal, sino que, pues de alguna manera los diputados en esa parte, pues sí llegan a fallar, y es una de las cosas que nosotros padecemos, porque al final de cuentas también la falta de conocimiento de nuestros queridísimos diputados, pues también afecta el desempeño del Congreso y nos afecta a nosotros, porque no han sido capaces de poder ir modificando las leyes en base a la necesidad que en este caso pues está teniendo por parte de la ciudadanía. Y esa es una de las cosas por la cual es una responsabilidad en este caso tener en cuenta y llevar a cabo. Es decir, el que los propios diputados, cuando lleguen a ser diputados, pues conozcan de métodos y de metodologías. Ahora, esta parte es muy importante porque todas las carreras, la gran mayoría tiene incluso esta materia de metodología, metodologías de la investigación. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya tuvieron su materia de metodología de la investigación? No me acuerdo, profe, pero creo que no, todavía No, no no. les han enseñado cuáles son los métodos inductivos, método deductivo, método científico de investigación, No, no, todavía no. ¿no? Josué, me escribió Josué. Me dice, no, todavía no. Es una de las materias que vamos a tener muy adelante. Ah, perfecto. Pensé que ya la habrían tenido, puesto que normalmente siempre la dan en los primeros, por ahí del cuarto o quinto módulo, siempre la dan. Tal vez un poquito más, ¿no? Como está entre el quinto y sexto módulo, siempre dan esa materia. No sé en qué módulo vayan ustedes. Faltan varios. Ah, es correcto, ustedes son de nuevo ingreso. Bueno, no se preocupen. Pero al final a lo que voy es que es una de las materias que es fundamental y que en todas las carreras universitarias siempre se da. Es decir, tú estudias economía, estudias psicología, estudias derecho, ciencias políticas, sociología, ingenierías, todas las licenciaturas e incluso ingenierías van a tener esta materia llamada metodología de la investigación. Pero es por eso, es porque en realidad lo que se les enseña a los alumnos es a poder llevar a cabo una investigación. Y dentro de esto, pues bueno, básicamente es muy ocupado todo este aprendizaje cuando llegas a los congresos y cuando tienes que presentar iniciativas de ley, porque básicamente desarrollas tesinas, ¿no? Es más, ustedes van a tener más adelante la materia de tesis, ¿no? Y pues es fundamental la materia de métodos de enseñanza y de la investigación, porque ahí es donde tú vas a darte cuenta de lo complejo que es crear un libro, por ejemplo, ¿no? A veces cuando leemos un libro, ¿no? Acá tengo uno, resulta pensar que es muy sencillo, ¿no? Que simplemente lo escribes y ya, pero en realidad no es así, en realidad lleva una metodología importante, sobre todo cuando recabas datos, que pues eso genera un impacto fuerte en pues en la dinámica que se está llevando. Pero bueno, vamos a irnos ya ahora sí directamente a las facultades del... a ver, aquí tengo un comentario de Josué. No, Josué, en realidad, los métodos de investigación es básicamente una enseñanza de investigación. También les van a enseñar en esa materia, en la gran mayoría, es cómo citar obras, es decir, citaciones, ya sea a través del modelo MLA, que es el que lleva la UNAM,
o el formato internacional, que es el modelo APA. Pero, pues bueno, tú tienes que, a la hora de que vas escribiendo, tienes que ir señalando de dónde vas sacando la idea. Y, pues, básicamente, también tiene uno que aprender los modelos de citación. Y eso es algo muy importante que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta. El cómo se citan obras, pues, obviamente, para no apropiarte de los comentarios que están siendo de otras personas. Y, pues, eso también implica una responsabilidad, porque aparte recuerden que existe un catálogo de delitos en contra de los derechos de autor, en este caso, que viene a partir del artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y bueno, esa es una de las situaciones que más complejidad va a estar generando, porque por no copiar o por no señalar, en este caso citar al autor que originalmente le pertenece a una idea, puedes llegar a cometer un delito que puede alcanzar pena privativa de libertad. En este caso, pues normalmente las penas por esos delitos van entre los 2 y los 6 años, ¿no? Simplemente porque se te pasó nombrar al autor de algo en específico, pues bueno, puedes llegar a pisar cárcel en ese sentido. Entonces, son temas delicados, pero es una de las cosas que pues se enseña en todas las carreras lo ven, no solamente es ustedes, todas las carreras sin excepción van a estar revisando y van a estar llevando a cabo su metodología. Y es muy importante pues que ustedes obviamente sepan cómo se cita y cómo se conforma, pues al final de cuentas es un trabajo de tesis. Ahora, vámonos con este tema de las facultades. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda leer un poco mejor. Marisela, ¿me ayudas con el artículo 76? Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado. 1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario de despacho correspondiente rindan al Congreso. Ok, este tema es muy importante, analizar la política exterior por el Ejecutivo. En pocas palabras, lo que hace el presidente va a estar siendo cuestionado en el Senado de la República. Y de hecho me imagino que muchos de ustedes habrán visto los diferentes debates que hubieron y existieron del presidente cuando visita a Trump. Es decir, toda la visita que hace el presidente Trump es vigilada por el Senado de la República. Ahora, en esta parte, Sí, efectivamente. siempre que el presidente tiene que salir, tiene que ser autorizado también por el Senado de la República. No solamente el presidente puede decir, pues voy a ir a tal país y voy a hacer o deshacer lo que yo quiera. No, tiene que pedir la aprobación del Senado de la República para poder viajar a un país extranjero. Este derivado de las facultades que en este caso pues tiene el Congreso o la Cámara Alta, es decir, en vigilar la política exterior. Ahora, también generan análisis de lo que hace el presidente ya en territorio extranjero. Y de hecho fue muy dura la crítica que hubo del presidente en el Senado de la República por el tema de que pues a muchos no les gustó lo que llevó a cabo el presidente en aquella reunión. Y pues bueno, obviamente los senadores pues criticaron tal postura, pero fue principalmente por eso, fue porque en realidad fue pues complejo el poder analizar cuál fue el desempeño, si fue óptimo o si fue perjudicial para el Estado mexicano. Vean, en este caso vamos a poner esta parte para que se den cuenta hasta dónde va la crítica. Hay una entrevista que le hacen al presidente del actual Senado, que es Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal otorga esta entrevista precisamente analizando los logros de la visita que se tuvo del presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Y esto se genera, pues obviamente, por la facultad del Senado de ir revisando lo que va haciendo el presidente de la República. Vean, vamos a ponerla. Y vamos a ver cuáles son sus comentarios.
Ricardo Monreal. Senador, pásele, por favor, ¿cómo está? ¿Dónde andaba, senador? Pásele, por favor. Buenas noches, senador. Adelante, mire, pues mire, recursos, claro. ¿Cómo está, senador? Qué gusto, ¿verdad? Me da gusto saludarte, saludar a todo el auditorio y Cayo, volverte a encontrar hace meses que no nos veíamos. La última vez fue en una cantina, En una cantina, en la Cuauhtémoc. Oye, muy buena, muy buena. Senador, tenemos muy poquito tiempo, así que de una vez le voy. ¿Vio hoy el presidente López Obrador allá en Washington? ¿Qué le pareció el discurso? Le di seguimiento puntual, no solo porque el Senado es el vigilante de la política internacional, sino porque somos los que tenemos que recibir el informe del presidente ahora que regrese a través de la Cancillería, sino porque me interesaba como mexicano. Yo tenía una preocupación, senador, de que ya ve que Donald Trump puede salir con cualquier cosa en cualquier momento. Es cierto, pero por eso ahora, Cayo, estoy razonablemente emocionado, porque le fue bien al país, le fue bien al presidente y se fortaleció la relación internacional en un tema clave que es la economía, la reactivación económica y la generación de empleos. Creo que es el instrumento, el TEMEC, más importante de las últimas décadas y que a México le urgía frente a este legado del COVID-19, esta devastación económica que está impresionante. Para allá voy, senador. Fíjese que yo creo que entre las cosas que el presidente Andrés Manuel y que esta administración no tenía pensado, o no lo sé, bueno, obviamente la pandemia no, pero la caída en la economía, el desempleo, los números del COVID, la relación con Estados Unidos. Senador, a 2 años de gobierno, ¿qué calificación le daría a la administración actual, que por cierto, pues es de su partido, ¿no? Yo le daría una buena calificación. El 1 al 10, sí, a ver, senador, no, tú, oye, 9, razonablemente. ¿Por qué 9? O sea, por bastantes razones. Una, la austeridad, que no me dejarán mentir ninguno de los que vio la imagen. Es el primer mandatario, jefe de Estado, que asiste a una reunión internacional en avión de línea, en clase turista, sin séquito, sin excesos. ¿Eso usted lo ve más como un mensaje o como algo real? No, no, es una política de Estado. Porque sí hay aviones, ¿no? Pudo haber sido en un avión de la Fuerza Aérea, en un avión de los empresarios que lo acompañaron a la cena. Fácilmente le pudieron haber dado un ride, Carlos Slim o cualquiera de los que iban. Entonces yo creo que el presidente quiso expresar a todo el mundo que en el país hay una auténtica política de Estado con la austeridad republicana. Y el otro tema, en efecto, no niego el tema económico que nadie esperaba. O sea, la crisis vino a generarse con mayor fuerza por el coronavirus y no creo que haya un país en el mundo que haya estado preparado para ver la magnitud de lo que ha ocasionado. ¿Sabe qué es lo que me preocupa, senador? Estaba yo leyendo unos artículos de ahora sí, de la prensa neoliberal de Forbes. Y ya, hablando en serio, vaticina de la caída. Eres muy joven e inteligente para estar ubicado en esa frontera. Vaticinan, senador, que la caída podría ser de 10 puntos, una de las caídas más grandes. Bien, esa parte ya no es nuestro tema, pero lo que quería que vieran es que, pues bueno, como ya lo repitió el senador Monreal, una de las obligaciones que en este caso pues tiene el Congreso es precisamente llevar a cabo el análisis y vigilancia de la política exterior. Es decir, en este caso, pues obviamente lo obligado a estar, pues sí, en realidad, vigilando lo que hace el presidente en el exterior, pues es el Senado, toda la Cámara de Senadores. Recordemos que son 128 senadores los que integran la Cámara, en la Cámara de Diputados son 500 diputados, y bueno, en este caso los 128 diputados, una vez que reciben el informe del presidente referente a lo que llevó a cabo en el extranjero, es forzosamente necesario que en esa, pues sí, en realidad en esa parte,
se esté analizando y debatiendo el contenido y prácticamente el cómo se comporta el presidente en el extranjero. Porque también es una de las cosas que establece la propia Constitución, el tema de los pesos y contrapesos. No es una casualidad de que el poder en México esté dividido en tres grandes poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, sino se trata de que entre ellos mismos vayan haciendo estos pesos y contrapesos, que no exista abuso por uno de ellos en perjuicio de los otros dos, y pues de alguna forma también que lo que haga uno sea vigilado por otro, a fin de que pues existan estas medianías y pues no se logre concentrar el poder, que bueno, ya hemos visto en ocasiones pasadas que esto ha generado muchísimos problemas dentro de la historia mexicana cuando se logra concentrar el poder, porque causa abusos, causa pues un sinfín de problemas que pues obviamente no, o bueno, que en realidad se tratan de evitar, para pues tener esta situación. Y vean, en esta parte del artículo 76, pues no solamente es analizar el tema de la política exterior, sino también es ratificar los nombramientos que el propio funcionario haga de los secretarios de Estado. Es decir, en esta particularidad es pues ratificar aquellos nombramientos que obviamente sean necesarios. Ahora, no son todos, ¿no? Simplemente aquellos que impliquen una responsabilidad mayor. Ya habíamos visto uno, que es el tema del secretario de Hacienda. También tenemos el tema de la defensa nacional, porque obviamente recuerden que el presidente de la República es el titular de todas las Fuerzas Armadas y también de la Marina. Él es podríamos llamar generalísimo, él es el mandamás dentro del ejército mexicano. Sin embargo, el nombramiento que hace el presidente también tiene que ir a votación por parte de los senadores. ¿Y por qué de los senadores? ¿Por qué del ejército en especialmente? Porque recuerden que la tarea del ejército en cualquier parte del mundo es precisamente esa, ¿no? Es de alguna forma el poder ir generando la defensa del territorio nacional. Ese es su primordial objeto, que de alguna manera se esté llevando a cabo la defensa del territorio nacional. Esa es la primordial situación. Ahora, México ya tiene bastante tiempo que no va a un conflicto bélico, ¿no? Es decir, en el extranjero. De hecho, lo que vimos en la historia del siglo XIX en el territorio mexicano es que la mayoría de guerras se han llevado a cabo en un régimen interno, es decir, de nosotros, por conflictos de política interior, por conflictos obviamente sociales, pero no hemos ido a un conflicto internacional. Los dos grandes conflictos internacionales han tenido que ver con el tema de la invasión francesa en la Guerra de los Pasteles, pero al final de cuentas las Fuerzas Armadas en aquel momento no salieron del territorio nacional, sino que lucharon dentro de este territorio. Y los otros dos conflictos, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la primera no participó México y en la segunda tampoco participamos de una manera frontal. Lo único que sí sucedió fue que se otorgaron pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana para poder pilotear aviones de guerra a favor de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto no es acto de la casualidad, eso tiene que ver también con los acuerdos que se llevan a cabo en los diferentes años anteriores por expresidentes, ¿no? Y uno de los expresidentes que prácticamente permitió la colaboración entre gobierno americano y mexicano fue el presidente Álvaro Obregón. Entonces, también en este caso, lo que le toca al presidente Lázaro Cárdenas en la Segunda Guerra Mundial no es porque él haya querido, sino porque ya existían acuerdos previos de que tenía que facilitar a personas en un conflicto de esta naturaleza. Pero al final de cuentas solamente fueron pilotos, más no se desplazó al ejército. Y por otro lado, desde aquel entonces hasta en la actualidad, nosotros no vamos o no participamos en una guerra de carácter internacional. No participamos en una guerra de carácter internacional. Y ya tiene bastante tiempo que no estamos inmersos en un conflicto bélico a nivel internacional. Por ahí incluso, tal vez lo más cercano que tuvimos, y hasta eso fue una situación un poco tensa, lo acaba de dar a conocer el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Él le otorga a una cadena de televisión llamada Foro Televisión una entrevista. Y dentro de esta entrevista manifiesta
que hubo un congreso en el gobierno de Felipe Calderón, en donde el presidente Lula da Silva, que es de Brasil, o expresidente de Brasil, y el presidente Chávez de Venezuela, en esta red latinoamericana, empezaron a bromear en una comida. Y dentro de la comida, lo que decían, incluso el primero que empezó a bromear, dicen que fue el presidente Chávez, el presidente Hugo Chávez, fue que algún día México iba a ser parte de Venezuela porque lo iba a invadir. Y por otro lado, el expresidente Lula da Silva, que actualmente está preliberado en Brasil porque fue a la cárcel, manifestó el apoyo a Venezuela. Incluso el presidente Calderón manifiesta que en aquella reunión, en aquella comida, el presidente Lula incluso levantó la copa, hizo un brindis y dijo que México tarde o temprano iba a ser territorio de los venezolanos y también una parte brasileña. Entonces, entre la broma entre expresidentes, pues bueno, yo logré comprender, y como ustedes están viendo en esta facultad del Congreso, más las facultades que ya vimos del artículo 89, que pues este tipo de manifestaciones no son actos pues benéficos, ¿no? Ni tampoco son bromas, ¿no? O no se pueden tomar como bromas como tal, porque cada presidente en su diferente país es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Entonces, cualquier detalle, cualquier conflicto entre ellos se puede resolver en un conflicto de guerra. Entonces, manifiesta el presidente Felipe Calderón Hinojosa en aquella entrevista que él lo que hizo al momento de ver que los expresidentes estaban, pues manifestando esta idea, dice, yo me quedé callado y seguí comiendo, ¿no? Dice, yo no traté de llegar a la provocación porque él mismo lo explica, dice, porque aquí habría que recordar que tanto yo como ellos, en sus diferentes países, somos jefes de las Fuerzas Armadas. Entonces, cualquier conflicto puede terminar en algo catastrófico. Y dentro de lo que él decía es que, pues, esperó, ¿no? Porque dice que todos los presidentes de aquel momento se estaban riendo. Y él lo que trató de hacer era, pues, de calmar las aguas, ¿no? Como de, bueno, voy a calmarme. Pero llegó un momento en donde ya no pudo contenerse, es lo que dice el expresidente Calderón, y dice, es que ya no pude contenerme, y pues al no poderme contener, decidí explotar. Y dentro de esta explotación, o esta, vamos a llamarle sacada de cabales, ¿no? Lo que él manifiesta es que llegó un momento tan álgido dentro de la burla que le estaban llevando a cabo, que él se levantó de la mesa, levantó la copa, y dijo una vulgaridad, pero consiste en lo siguiente, dice, Venezuela y Brasil, aunque se junten, a los mexicanos nos la pelan, así es, eso es lo que dijo el presidente Felipe Calderón en aquella reunión. Dice que después de haberse levantado de esta comida y de haberles dicho en su cara a los dos expresidentes, actuales dos expresidentes, más a todo o enfrente de la comida de los presidentes a nivel latinoamericano, él manifiesta que literalmente lo que hizo, pues todos se quedaron callados, ¿no? Después de tener estas burlas, estas risas, estas mofas en contra del presidente Calderón, después de que él se levanta y dice esta manifestación, todos se quedan callados. Incluso por ahí el presidente Felipe Calderón Hinojosa dice en aquella entrevista que incluso dice que a él le da miedo, dice, llegó un momento en donde a mí sí me dio miedo, no por lo que pasara allí, porque al final de cuentas no iba a pasar nada, ni nos íbamos a agarrar a golpes, sino que a lo mejor después, ¿no? Alguno de estos dos expresidentes, pues sí podían llegar a decir, ¿sabes qué? Pues sí, vámonos al conflicto bélico, ¿no? Afortunadamente no pasó, pero esta es, digamos que la última salvedad, la última fiebre, por así llamarlo, o el último conflicto de posible guerra internacional. Al final de cuentas no pasó, qué bueno que no pasó, y bueno, básicamente, pues México ha sido un país sumamente pacífico en temas internacionales, no de manera interna, porque bueno, no podemos dejar de observar el conflicto interno que tenemos hoy en día entre Estado, sociedad y narcotráfico. Pero por otro lado, en conflictos internacionales, pues prácticamente la última guerra internacional que México sostuvo fue en la época de la Guerra de los Pasteles con el tema de la intervención francesa. De ahí no hay más, no hay otro conflicto. Incluso muchos manifiestan que la intervención norteamericana en la época postrevolucionaria con Francisco Villa, pero en realidad aquel momento no fue una guerra como tal porque hubo acuerdos y básicamente el conflicto se detuvo. Mientras que en el caso de Francia, ahí sí hubo un conflicto fuerte porque recuerden que hasta nos hicieron imponer a un emperador llamado Maximiliano. Pero bueno, ahí está esa parte
¿Qué piensan, chicos? ¿Qué piensan, Marisela, de lo que les acabo de contar? Pues yo por mi parte, pues me dio mucho gusto lo que dijo el presidente Felipe, ¿no? O sea, aunque también, pues, sí fue algo delicado, pero yo siento que también pues, les metió un poquito de miedo por las guerras, digo, pues también debían de pensarla los colombianos, ¿no? Y pues sí, no nos conviene una guerra, pero pues yo estoy contenta con lo que dijo, no sé, mi compañero. En aquel momento, el propio presidente Calderón en aquella entrevista dice, pues sí tuve miedo, ¿no? O sea, sí tuve miedo, o sea, él mismo dice, sí tuve miedo de haber contestado, pero tal era la burla que ya me estaba llevando a cabo el presidente brasileño y el presidente venezolano Hugo Chávez, y había uno más que no era latinoamericano, que era el de gobierno de Francia, no recuerdo ahorita su nombre, que ya no es el actual, pero él manifiesta, dice, sí, sí tuve miedo, pero bueno, al final dice después de ese silencio perpetuo, porque todos se me quedaron viendo, dice Calderón, después sobrevino la risa, ¿no? Decir, ya, como que el momento después de estar muy tenso, se logró bajar de intensidad y bueno, eso para ellos fue fabuloso. Josué, ¿tú qué piensas? ¿Me estás escribiendo? Dice Josué, dice, yo lo que pienso es que México no debe dejar de prepararse porque no estamos exentos. Por eso la necesidad de reeducarnos. Es correcto, José. Fíjate que eso que comentas tú es en realidad totalmente cierto. No podemos dejar de prepararnos ante un conflicto bélico. Digo, no nos gustaría. A mí en lo personal no me gustaría porque eso implicaría muerte y calamidad, hambruna también, porque no somos capaces de producir nuestro propio alimento. Pero debemos de tener o estar preparados para un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Ya vemos a los gobiernos rusos que ya, bueno, siguen llevando a cabo investigación en temas armamentistas, los norteamericanos no se diga, franceses, ingleses, ¿no? Es decir, los países importantes siguen teniendo, pues, investigación de cómo poder defenderse ante un conflicto bélico internacional. México actualmente está muy rezagado en el tema de armamento, no nos conviene ir a una guerra, pero sí tenemos que prepararnos para un posible conflicto internacional. Vuelvo a repetir, yo creo que a ninguno de ustedes nos gustaría vivir algo así, ni a mí me gustaría vivir algo así, porque es un tema muy delicado. Y fíjense que en el tema de las guerras, ya analizando un poco más para iniciar esta clase, en las guerras pensamos siempre que primero salen los soldados a defender el territorio nacional. Y apenas que platicaba con unos amigos que tengo que pertenecen al ejército, ya algunos tienen cargos medianos, ¿no? Es decir, no son soldados rasos, sino son tenientes, ¿no? Ya capitanes ya tienen como que un rango mediano, porque todavía hay mucho más altos arriba, pero ellos me decían que, por ejemplo, ante un conflicto internacional, los primeros que salen son los que actualmente tienen más de 50 años, es decir, las reservas. No iría directamente el ejército, y eso es algo que yo no conocía. Primero salen las reservas, todos los de 50 años en adelante que obviamente hayan llevado a cabo su servicio militar. Después de ellos salen los remisos, los que están antes de los 50 años, pero que no están activos dentro del servicio militar. Y ahí es donde entramos nosotros, o por lo menos yo estoy en esa cúspide, ¿no? Porque yo soy menor a los 50 años, pero yo no pertenezco al servicio militar, pero yo sería en segundo lugar. O sea, primero mandan a los viejos, después a los adultos, y ya hasta el final, los que se quedarían ya para defender el territorio son los 300,000 soldados que sí trabajan para el ejército y los 55,000 marinos que pues obviamente tendrían que defender el territorio nacional. Más ahora los poco más de 60,000 agentes de la Guardia Nacional, es decir, ellos serían los últimos que se quedarían para poder defender el territorio nacional.
Y eso es algo complejo porque pues yo pensé que era al revés. Yo pensaba que primero salían los del ejército, después nosotros, los remisos, y al final ya las personas de la tercera edad. Y resulta que no, los primeros que salen a batalla son las personas de la tercera edad, después vamos los adultos, que somos nosotros, y ya hasta el final se quedan los del ejército. Voy a leer los comentarios de Josué. Dice Josué, Josué dice, la guerra a nadie le conviene, porque siempre acecha al enemigo. Sí, es correcto. Dice, estoy muy guapo para morir en la guerra. Ah, bueno, ahí sí no puedo contestarte, Josué. Pero está bien que tengas la autoestima hasta arriba. Dice, a mí me toca y no dudaría en defender el territorio nacional, el territorio de la nación, dice Josué. Sí, mira, yo te seré sincero, Josué, y ahí le voy a ser sincero también a Marisela. En mi caso, no me gustaría vivir un conflicto de guerra, ¿no? No me gustaría vivirlo. Pero también, si hubiera un conflicto de guerra, no dudaría yo en alistarme al ejército para defender el territorio nacional. Algo que platico a veces con los alumnos o con maestros o ahora con estos amigos que les digo que tengo del ejército, que bueno, ya en realidad los conozco desde hace mucho tiempo, pero no los había visto. Es que cuando yo manifiesto que no dudaría en entrar al ejército para defender el territorio, me queda claro que yo no viviría, ¿no? Es decir, el conflicto se vuelve tan áspero que no tendría la esperanza de regresar con mi familia. Entonces ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, entonces ¿para qué vas a la guerra, no? O ¿para qué te alistas si de plano sabes que vas a morir, no? Pero yo creo que lo haría, y no sé, en este caso, Josué, por su comentario, pero yo no sé si tengas el mismo sentimiento que yo, pero yo me alistaría al ejército a pesar de que sepa que voy a morir en campo de batalla, más que nada por tratar de defender a mi familia de lejos, ¿no? Es decir, que no llegue las invasiones a donde se encuentra mi familia. Tratar de, ahora sí como dirían, de matar a la mayoría de extranjeros, pensando en que pues no solamente sería yo, sino seríamos muchos mexicanos, en evitar que esas tropas extranjeras lleguen a donde se encuentran nuestras familias. Eso sería lo que yo haría, ¿no? Porque de plano no tendría uno esperanza de vivir. Bueno, si lo hago o si tengo esa hazaña de hacerlo, pues qué padre. Pero en realidad lo vería muy, muy difícil, ¿no? Prácticamente uno iría a un conflicto de esta naturaleza sabedor que no vas a regresar a casa. Es decir, literalmente si era un acto de patriotismo y también de sentimientos encontrados, pero es un tema de patriotismo porque sabes que vas a morir, pero tu única finalidad es evitar que ellos lleguen a donde se encuentran nuestras familias. Ese sería mi único objetivo, ¿no? Porque, bueno, sería una pérdida completamente fatal, no solamente de mí, sino de muchos mexicanos que iríamos con esa esperanza, ¿no? Sabemos que no vamos a regresar, pero el objeto es evitar que lleguen a nuestros seres queridos esas tropas invasoras. Bueno, voy a seguir leyendo. Marisela dice, pero no nos conviene, en esos casos necesarios tenemos que hacerlo y debemos prepararnos porque estamos expuestos. Es correcto, Marisela, tienes mucha razón. Dice, no tan solo en la guerra con otro país, sino en el nuestro propio con todos los cárteles que existen. Más vale listos. Pues sí, en realidad es que sí tenemos que empezar a protegernos porque sí el conflicto que vivimos también actualmente es muy complicado. Yo creo que la mejor forma de protegernos es no meternos en problemas, ¿no? Es como que la mejor forma que podemos hacer, evitar problemas, ¿no? Si alguien te grita por ir manejando, pues déjalo pasar, no te quita nada, ¿no? Dejarlo pasar o esperarte un poquito más, ¿no? Evitar los conflictos para poder, pues también vivir tranquilo, ¿no? Porque hoy la gente también está muy, muy acelerada. Ja, 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 Marisela dice, me imagino que pones la risa por el comentario de Josué, de que dice que está muy guapo para terminar en la guerra. Josué Lozada dice, así es, por defender a la familia de México, es por amor a la raza, que no es fácil matar mexicanos que les cueste, ¿no? Pues sí, en realidad yo también estaría en tu misma opción, Josué, es amor a nuestros seres queridos y amor a México, nada más, ¿no? Porque nosotros sabemos que no vamos a regresar, ¿no? Pero es un acto patriótico. En esta parte, como lo diría, me acuerdo mucho, y ahorita que estamos hablando de esta política exterior, de autorizar a las Fuerzas Armadas, de las facultades del Senado,
Me acuerdo mucho de la guerra del 5 de mayo, cuando el general Ignacio Zaragoza logra planear la estrategia en la batalla de Puebla, por obviamente evitar al gobierno francés. Y ustedes recordarán que en aquel conflicto también llegó a apoyar el ejército Zacapuastla, que en aquellos años ese ejército no tenía armamento de fuego. Sus únicas armas directamente solamente eran los machetes, solamente eran los machetes. Esa fue su única arma para venir a la guerra. Y digo que me parece un acto muy patriótico, y ahorita con lo que comenté, me acuerdo mucho de ellos, porque yo creo que ellos mismos que vienen a apoyar al general Ignacio Zaragoza, sabían que iban a morir. O sea, ellos ya no tenían la esperanza de regresar con sus familias con bien. Más bien pienso que ellos vienen a hacer el sacrificio humano tratando de debilitar a las fuerzas francesas, y apoyando hasta el final de las vidas de cada uno de ellos al general Ignacio Zaragoza. Y más o menos sería lo que yo haría, ¿no? Es decir, sé que aunque me den mi metralleta para poder ir al campo de batalla, no tengo la preparación para poder combatir a un soldado inglés, ¿no? O francés o incluso estadounidense, no la tengo. Pero mi único objeto sería dañarlo o matar a los más posibles para evitar, obviamente, que cuando llegue ya la defensa del ejército, que ellos sí tienen adiestramiento de todo, adiestramiento en defensa nacional, armamento, explosivos, fuerzas especiales. No, hombre, son máquinas de guerra, literalmente ellos son máquinas de guerra, pero a objeto de que ya no llegue tanto sujeto a los territorios de los militares para poder defenderlo. Es una situación muy compleja, pero me hace recordar al ejército Zacapuastra. Yo creo que ellos ya sabían que de plano no iban a ganar, pero su único objeto era ayudar a minar las fuerzas, en este caso del ejército francés. Dice José, es un acto de verdadero amor, evitar a nuestras familias que sea el blanco de mis enemigos, ¿no? En efecto, Josué, ese es básicamente el objeto, ¿no? Dar nuestra vida por nuestros seres queridos. O sea, eso es indispensable. Pero bueno, es parte de lo que nos llegará a tocar si es que tenemos un conflicto de esta naturaleza. Vuelvo a repetir, afortunadamente México ya tiene muchos años que no participa y que también no es su objeto participar en ninguna guerra. Incluso el presidente Andrés Manuel, muchos lo criticaron, ¿no? Sobre todo aquellos presidentes panistas o priistas de por qué no le dijo sus cosas al presidente Trump, pero ¿con qué le dices, no? Al presidente Trump que está mal, si al final de cuentas en temas de ejército, pues él tiene al segundo ejército más poderoso del mundo, no tienes con qué enfrentarlo, ¿no? O sea, literalmente tampoco es de llegar y querer ponerte a las patadas con Sansón, siendo que ellos tienen a lo mejor armas de fuego y nosotros todavía andamos con nuestros charpes, o sea, es imposible. Pero bueno, fue muy, muy sonado y muy criticado esta postura del presidente Andrés Manuel. Dice José, somos una raza muy fregona, que no se nos olvide y aunque no lo creamos, le debemos mucho amor a nuestro México. Considero que no cualquier nación lo será. ¿Les será fácil? No, yo también creo eso, ¿eh? Yo creo que el mexicano enojado, defenderíamos a muerte a nuestras familias. Derivado que también, pues nosotros traemos un pasado y actualmente tenemos una realidad violenta. Se quiera o no, nosotros como mexicanos somos violentos por historia, porque todas las culturas prehispánicas eran violentas, todas, sin excepción, todas. Los mexicas, recuerden que alzaban este muro de cráneos llamado Zompantli, ¿no? Para poder ahuyentar a las culturas pues que querían derrotarlos, ¿no? Y así podemos ir con los mayas, que también llevaban a cabo sacrificios en plena sociedad, ¿no? Para poder demostrar el poderío que tenían. E históricamente nosotros somos violentos, ¿no? O sea, queramos o no, somos violentos por naturaleza. Y si lo comparamos con la actualidad ahora, pues también podremos decir que también somos una sociedad violenta, nos gusta la violencia. Entonces yo creo que históricamente como actualmente, si llegara un conflicto de guerra en territorio nacional, literalmente defenderíamos, estaríamos la mayoría de mexicanos, creo que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la patria. Y tal vez si no por la patria, por lo menos por amor a nuestras familias, de evitar que lleguen
los gobiernos extranjeros a querer invadir este territorio nacional. Dice Josué, bueno, pues eso sí, está complicado, Josué. Yo creo que en tema de sentimientos, yo creo que sí, apoyo tu comentario. En tema armamentista, yo creo que nos quedamos muy cortos. No tenemos, lamentablemente, el armamento que ellos tienen. Somos fuertes, sí, somos fuertes en determinación, eso sí lo saben perfectamente. No nos tiembla la mano a los mexicanos en general. Somos muy determinativos. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en esta parte decíamos Defensa Nacional, Marina, el secretario de Relaciones Exteriores, que en este caso es Marcelo Ebrard, muy buen secretario de Relaciones Exteriores tenemos actualmente, porque ha hecho todo lo que se imaginaba impensable, lo ha hecho Marcelo, y me parece que es muy bueno en lo que está realizando. Vean todo el tema del ejército, armada, fuerzas aéreas nacionales, todo lo que disponga. Tercero, autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, que en este caso es importante recordar que hasta el día de hoy no ha autorizado el gobierno que salga ejército para combatir a otros países en territorios extranjeros, no ha pasado, y por otro lado tampoco han pasado tropas de otros países dentro del territorio nacional, no se han autorizado de estas índoles, a pesar de que la facultad es del Senado, no ha pasado, es decir, esta es una de las cosas que está en el papel, pero acá hasta ahorita no ha sucedido, tiempo después no lo sabemos, pero hasta ahorita no ha sucedido. Cuarta, analizar y probar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Esta en realidad sí es nueva. Es una fracción reformada principalmente el año 2019, es decir, el año pasado, marzo del 2019. El hecho de que el presidente de la República ocupe la Guardia Nacional para poder vigilar ahora o hacerle frente a la delincuencia organizada implica que aparte del informe que el presidente Andrés Manuel le da al Congreso sobre sus actividades, tiene que darle otro informe al Senado, pero única y exclusivamente por el tema de las actividades de la Guardia Nacional. Y el Senado tiene que analizar si la Guardia Nacional se llevó o se condujo de manera correcta, o bien habrá algunas cosas que son cuestionables dentro del informe del presidente. Recordemos que el tema de la Guardia Nacional, pues apenas es un tema nuevo, así que seguramente esto va a dar de mucho de qué hablar en años posteriores, porque vuelvo a repetir, pues todavía la Guardia Nacional es algo nuevo. Tiene que dar el informe, pero pues no será un informe tan grande, ¿no? Porque el informe pues solamente tiene que ver con apenas esta creación de institución. Quinto, declarar cuando haya desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegar el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo Provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. Eso es algo muy importante. A veces los estados de la República pueden comportarse como no aptos, ¿no? Y esto genera mucho debate porque es una facultad del Senado el poder suspender a gobernadores, suspender a congresos locales. Esta es una facultad directamente del Senado de la República. Y pues básicamente pues es cuando pues, los gobernadores no están realizando bien su trabajo y es necesario que ese Estado de la República sea tomado por la Federación. Y esta es una facultad del Senado. Es más, ahorita que me estoy acordando, no tiene mucho que apenas un senador lo propuso, y ahorita si quieren veamos el video, para qué Estado de la República en concreto. Y él manifestaba que era necesario el poder suspender a los poderes dentro de ese Estado de la República, incluido el Poder Judicial, y que tenía que entrar la Federación a poder controlar ese Estado. El senador se llama Salgado Macedonio, y ahorita vamos a poner desaparición de poderes. Fue muy criticado este senador porque ya había venido advirtiendo acerca de la desaparición de poderes en algunos estados. Y pues fue algo muy controversial, pues principalmente porque no se planteaba, ¿no? Es decir, no se hablaba mucho acerca del tema,
pero bueno, es una de las cosas que resultó muy polémica. Si quieren vamos a revisarlo para que lo tengan en cuenta. Y no tiene mucho tiempo, tendrá como un año en donde se propuso esta desaparición de poderes para los gobernadores, algunos gobernadores en la República. Si quieren lo vemos y vean esta parte. ¿Qué dijo? Yo creo que es lo mejor hacer un buen análisis de la creación de la Guardia Nacional. Yo creo que hay que tener la paciencia y la prudencia necesaria, de modo que hasta la podamos sacar por unanimidad. Ahora sí que eso le toca al Ejecutivo. Recuerden que nosotros estamos en el Legislativo, nosotros hacemos las leyes para que éstas se acaten y se cumplan. Y como lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador, nadie por encima de la ley, todos sujetos al imperio de la ley. Y como decía Benito Juárez, porque somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la fuerza de la razón. Y si el tema de la Guardia Nacional se va a consultar hasta el 21 de marzo, pues ¿cuándo se prevería que pudiera definirse ya? Mire, para nosotros lo más importante es que se discuta, se analice, y una vez que todos estemos de acuerdo, entonces podamos echar a andar esa Guardia Nacional que le va a servir al pueblo de México. Senador, entonces, ¿por qué anunciar un proyecto que no van a tener listo como lo habían comprometido para el 1 de diciembre? No hay fechas fatales. Entonces, sí, nada más que hay que recordar que somos dos poderes distintos, el Ejecutivo y el Legislativo, y en el Legislativo hay tiempos. Oiga, senador, ¿va a iniciar el nuevo gobierno con las instituciones y herramientas suficientes para combatir? Claro que sí, ayer ustedes fueron testigos, ya aprobamos todo lo que es la ley orgánica de lo que será la Administración Pública Federal, de modo que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya va a tener un marco legal para actuar y para trabajar. ¿Es un gobierno que comienza a dar? No, de ninguna manera. Es un gobierno que empieza a dar sus frutos y que la gente ya lo está viendo. Sin ser presidente de la República en funciones, Andrés Manuel, en su calidad de electo, ha hecho ya varias cosas. Pareciera que el 1 de diciembre, efectivamente, como ya se ha dicho, en lugar de tomar protesta, ya va a dar un primer informe de gobierno. Yo creo que ha estado trabajando muy bien Andrés Manuel. Y llega, bueno, pues con descontento por parte de gobernadores que han dicho ya que, pues, por lo menos los del PAN van a promover acciones de inconstitucionalidad ante los superdelegados. Esto, pues, ¿cómo puede influir? No van a poder. Ningún gobernador de ningún estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional. Todo esto está por ley. Aquí hay que recordarles a los gobernadores que el Senado, aquí es donde se discute, se analiza la viabilidad de nuestras leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí, desde aquí, se puede dictar la desaparición de poderes. Se los decimos para que lo sepan, porque nunca en la historia política se ha dado la desaparición de poderes en un estado donde hay mucha violencia, mucha corrupción, y donde un gobernador no puede gobernar. Entonces vamos a estar muy atentos a la actuación de todos los gobernadores. Y en el asunto de los superdelegados que tanto traen para arriba y para abajo. Bien, pues bueno, en aquel momento se planteó el tema de la desaparición de poderes porque había gobernadores que se oponían al tema de la Guardia Nacional. Sin embargo, como también bien lo dice el senador, a veces hay necesidades, ¿no? Y dice, a pesar de que la facultad de la desaparición de los poderes de los estados no se ha dado, no quiere decir que no se pueda dar. Y bueno, esto implicaba pues que los gobernadores dejaran trabajar a la Guardia Nacional, porque la mayoría de gobernadores pues quería que solamente funcionara la Policía Estatal y las policías municipales. Pero históricamente, en el tema de violencia que tenemos hoy en día en el país, pues nos hemos dado cuenta que la Policía Estatal y la Policía Municipal pues simplemente no han servido de mucho. Entonces es por eso que se plantea esta Guardia Nacional, para poder ir visitando y ir vigilando a los diferentes estados en donde se encuentran pues ya superados por el tema de la delincuencia.
Y bueno, hasta ahorita no se ha dado, pero sí es una facultad del Senado. El Senado, si de plano ve que los gobernadores no pueden con lo que están obligados a cumplir, pues los pueden desaparecer y pueden llamar a nuevas elecciones, obviamente para poder tener nuevos paradigmas. Vean, sexta, resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de la entidad federativa, cuando alguno de ellos ocurra en ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediando el conflicto de armas. En este caso, el Senado dictará la resolución sujetándose a la Constitución General de la República y de la entidad federativa. Es decir, ¿pueden existir conflictos entre dos estados? La respuesta es sí. En este caso, pues obviamente los primeros que se estarían peleando pues, serían los gobernadores, ¿no? Pero cuando existen ese tipo de conflictos, cuando existen esta situación, pueden acudir al Senado de la República con el objeto de que pues, se dirima esta controversia. Y el Senado, lejos de poder tomar la facultad de Senado, la toma como mediador, es decir, es un tercero que va a tratar de mediar, en este caso, o de conciliar, en este caso, entre dos estados, obviamente para que al final de cuentas entre ellos existe una armonía, es decir, se logra un acuerdo evitando el conflicto bélico, ¿no? Porque también puede pasar que los gobiernos pues también se quieran atentar de manera bélica, ¿no? Porque al final de cuentas pues manejan policías y manejan ya sea estatales o municipales, pero también manejan armamento. Séptima, erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas o omisiones que cometan los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho en términos del artículo 110 de la Constitución. Esto quiere decir que también el Senado de la República puede emitir sentencias en algunos juicios políticos, ¿no? En este caso, pues bueno, ya hemos revisado mucho acerca del tema del juicio político, aparte es un juicio que, lejos de ser juicio, prácticamente es una imposición, porque no te puedes defender bajo ningún tipo de medio de defensa. Séptima, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que se someta a consideración del presidente y de la República, así como otorgar o negar su aprobación en las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos que se someta a dicho funcionario. Entonces, eso también es importante. El presidente de la República manda al Senado una propuesta, que eso es en realidad lo que significa la terna, de tres, al menos tres posibles ministros de la Corte. Y el Senado, al final de cuentas, de esos tres, vota quién es el que ocupará el cargo de ministro de la República. Vean, y aquí lo vamos a ver para que lo vean. Votación. Para que se percaten cómo es que lo votan. En el Senado. A ver, ¿dónde están? Aquí está, para que se den cuenta cómo es que es la discusión del proceso de selección de ministro o ministra. De hecho, chicos, en este tema, el ministro que se eligió hace un año, que es el propuesto por el presidente Andrés Manuel, que era presidente del Congreso de la Ciudad de México en el gobierno de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, fue muy criticado. Ahorita les digo por qué, pero actualmente también causó polémica precisamente por el tema de aborto, por esta votación en el conflicto de aborto, en donde, pues, si se lograba dar la aprobación de la modificación al Código Penal del gobierno de Veracruz, o bien, por otro lado, que se negara como tal el derecho por no plantearse una demanda de amparo. Al final, este ministro que ustedes van a ver, vota a favor del proyecto de poder modificar el código, pero los otros 4 ministros votan en contra y explican el por qué. Entonces, lo que quiero que vean es el proceso de selección para que ustedes se percaten cómo eligen y cómo viene la discusión en el Senado para poder elegir un ministro de la República. Un ministro de la Suprema Corte, perdón.
tal? Como siempre, un gusto saludarles desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya estamos listos con la información más relevante de lo que está ocurriendo en el Congreso Federal, la actividad de nuestras y nuestros representantes. Vámonos de inmediato con la actividad de los plenos de ambas cámaras. 20 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó dictamen de la Comisión de Justicia con puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna para la elección de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos cómo se desarrolló este debate. Fue el senador Julio Ramón Menchaca Salazar de Morena quien subió a tribuna a fundamentar el dictamen que establece la elegibilidad de las personas que integran la terna para la elección de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada uno de los participantes en la terna reúnen los requisitos para ser elegidos por este Senado de la República, tal y como lo mandata la Constitución. Por eso solicito a ustedes, señoras y señores senadores, que aprueben el dictamen, pasemos a una elección que le permitirá a la Suprema Corte de Justicia estar integrados por los 11 ministros que marca la ley. En estos tiempos, en donde el reclamo cotidiano de las mexicanas y los mexicanos es la justicia, es fundamental que nuestras instituciones estén en la disposición de atenderla. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios Morena, Partido Trabajo y Encuentro Social reconocieron el trabajo de la Comisión de Justicia, anunciaron voto a favor del dictamen y pidieron a sus pares hacer lo mismo. El senador del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Murat, señaló que el procedimiento se realizó con pulcritud e imparcialidad. A nombre de mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, quiero exhortarlos a ustedes a que voten a favor de este dictamen y hacer un amplio reconocimiento a la apertura, al profesionalismo, a la ética de los 3 aspirantes integrantes de la terna que tuvieron a bien estar el lunes pasado con quienes decidimos, integrantes de la Comisión de Justicia, escuchar a los senadores de Morena. Nos queda clara la trayectoria profesional que es incuestionable. Quienes integramos la Comisión de Justicia sabemos que garantizan la autonomía y actuación como impartidores de justicia e incluso fortalecen la independencia del Poder Judicial. Y creemos que son los perfiles necesarios que cumplen con todos los requisitos para ocupar esta vacante que deja el ministro Cosío. Vamos a apoyar este dictamen a favor porque creemos que el procedimiento que se dio para elegir al ministro es el correcto, con toda transparencia y con toda honestidad. Tienen unos grandes zapatos que suplir. A nosotros nos corresponde dar cumplimiento a la norma constitucional y en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no tenemos la menor duda que este procedimiento de selección se realizó con la mayor pulcritud e imparcialidad. El Movimiento Ciudadano se pronunció a favor del respeto a la división de poderes. Cuando Movimiento Ciudadano se pronuncia por la división de poderes, lo hacemos en sentido estricto, en respeto a el pacto federal y la Suprema Corte de Justicia como el Poder Judicial de la Federación se deben de convertir de manera permanente en quienes señalen los derechos de los ciudadanos a salvo. Saludamos el que la Comisión de Justicia haya realizado una actividad que prácticamente duró de las 11 de la mañana a las 21:30 horas del propio día. Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera aseveró que para su grupo parlamentario es de importancia el respeto a la autonomía y separación de poderes, por lo que se debe fortalecer el trabajo de cada poder de la Unión
Destaca que el PRD no tuvo presencia durante el debate en comisiones del dictamen, por lo cual se encuentra analizando el documento. Quiero reiterar que el señalamiento que en su momento hizo el PRD no era un señalamiento aislado. No es cierto que hayan participado todos los grupos parlamentarios en esa sesión, porque el PRD no estuvo en esa sesión. No es cierto. También reconozco que el día de ayer tuvimos una reunión importante de diálogo, importante de recomposición, y el grupo parlamentario del PRD está analizando eso. Es lo que está analizando. Nosotros queremos construir, pero por supuesto que señalamos esto que fue algo que no debió haber sucedido. El Partido Revolucionario Institucional pidió respetar las reglas internas del Senado y de los procesos de elegibilidad para integrar la Suprema Corte. El Partido de Acción Nacional adelantó su voto en contra. Quiero decirles que es muy importante que esta Cámara de Senadores siga luchando hasta el último momento por los consensos y por los acuerdos. Porque aunque lleguemos o no a la última decisión por unanimidad o no, que por lo menos los procesos guarden la forma y el orden de la legalidad. No podemos llamar a que otros cumplan la ley o estar dictando desde aquí la ley si no cuidamos los procesos. Todo pareciera indicarnos que tenemos esta urgencia porque necesitamos tener nombrado a esta ministra o ministro antes del 2 de enero, que es el día que se elige al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y necesitamos tener, o más bien necesita el partido en el poder, tener un ministro más afín para la votación de este próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de los posicionamientos, abre el debate a favor y en contra. La terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los tres casos no garantiza la objetividad y la independencia que debe de tenerse el Poder Judicial. Se llegó al extremo en dos de ellos de proponer a un militante partidista, y aunque la Constitución no prohíbe que se pueda tener una militancia partidista, la verdad es que no es compatible la militancia partidista con un desempeño objetivo independiente en el Poder Judicial. No se debe de politizar el Poder Judicial. Que tenemos que apostar, y el tema clave que quiero poner al centro de nuestra liberación es la independencia judicial. El tema central a discutir tiene que ver entonces en cómo quienes integran la Corte mantengan la independencia judicial, por ejemplo, de los poderes fácticos. Es de vital relevancia para nuestro país que nuestro máximo tribunal se encuentre integrado por personas que reúnan los mejores perfiles para tan alta encomienda, ya que nuestro país no solo merece, sino que exige ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación que se encuentren a la altura de los reclamos de justicia. Luego de considerar suficientemente discutido el dictamen de elegibilidad de los aspirantes, se puso a votación del pleno, quedando aprobado 82 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Está aprobado el dictamen que establece que el ciudadano y las ciudadanas Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya García y Loreta Ortiz Alf, propuesto y propuestas por el Ejecutivo Federal en la terna para ocupar la vacante del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Después de la votación del dictamen de elegibilidad de aspirantes y conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución, se procedió a la exposición ante el Pleno los candidatos a ministro, siendo el primero de ellos Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien inició su intervención. Este es el ministro que les dije que causó mucha polémica actualmente con el tema de la decisión de la Corte en el tema de aborto y que analizamos en clases pasadas. Ahora les explico por qué.
En realidad lo que causó polémica, y esa es una de las cosas que yo también estoy en contra, es que este ministro en realidad tiene su vida judicial hecha en base a tribunales estatales, pero no federales. Y existe una gran diferencia en la comprensión de un problema jurídico cuando solamente lo basas a derecho adjetivo o derecho sustantivo y cuando lo llevas a visión constitucional o convencional. Y pues, entre muchas otras cosas, esa fue una de las razones del por qué ahorita de las diferentes discusiones que ustedes vieron en el video, pues había senadores que no estaban tan de acuerdo con su nombramiento. Y no era por un tema de profesión, sino era por un tema de comprensión, porque también influye cómo comprendes una ley en base al lugar en donde te encuentres trabajando o en base a donde tú vayas a llevar a cabo una impugnación de una u otra naturaleza. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo lo compruebo? Ya con el análisis que hago de un asunto en concreto del ministro Alcántara, que es el que ahorita ustedes dieron, en el tema del aborto, que es un asunto que se decidió hace 2 semanas, poquito más de 2 semanas, en donde él manifiesta que es necesario que el Código de Veracruz se modifique y permita el aborto hasta después de o hasta antes de las 10 semanas cumplidas, sin ningún tipo de pena. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasa con tiempo después o con tiempo posterior? Lo que sucedió fue que los ministros en aquella votación de aquel asunto le votan el proyecto en contra. Y le votan el proyecto en contra porque le dicen, es que lo que tú dices no está planteado en la demanda de amparo. Y como no está planteado en la demanda de amparo, nosotros no tenemos las facultades para poder manifestar lo que tú estás diciendo. Y nosotros dependemos de lo que el quejoso haya promovido. Al final, el ministro Alcántara, pues, no logró entender porque la fuerza quería modificar el Código de Veracruz, permitiendo que se diera el tema de aborto, y los ministros le decían, es que ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es que no tenemos facultades para obligar a un Congreso a modificar una ley. Y, pues, el ministro Alcántara nunca lo comprendió, y los otros 4 ministros votaron en contra de su proyecto. Y aquí una gran diferencia, y por eso les decía que es muy importante ver esta facultad del Senado, porque el Senado, como ustedes ya vieron, había algunos a favor y algunos en contra. Y en los diferentes discursos que ustedes están visualizando en cuanto a la elección del ministro, o de la ministra también, pues como que había ciertos debates entre si sí podía ocupar el cargo o no podía ocupar el cargo. Hoy en día, bueno, yo fui uno de los primeros que manifestó esta situación de que pues no tenían la misma comprensión un juez federal que un juez estatal. Y ya con lo que acabo de ver en base al tema del aborto, me queda claro que el ministro Alcántara no logra comprender la función constitucional que tiene el juicio de amparo. Él sigue pensando que resuelve en base a derecho sustantivo y adjetivo en tribunal de alzada, en un tribunal estatal, y no pasa aquí. Aquí solamente las cuestiones se ciñen a cuestiones constitucionales. Pero bueno, ¿qué les pareció la discusión? Sí se agarran un poco complicado, ¿no? No sé si vieron, pero bueno, entre los diputados, como que también se empiezan a tirar por los propios partidos políticos y dicen, es que no es apto, es que sí es apto, y bueno, es un sinfín ahí de dimes y diretes que al final, pues no logra resolverse. No sé si conozcan a los ministros. Sí, dice José, sí, se agarran con todo, sí, con todo, ¿no? Porque se empiezan a decir hasta cuestiones personales, ¿no? En base a que algunos están a favor, otros en contra de la designación, pero bueno, yo estaba en contra no por el tema de partidos, ¿no? Sino más que nada estaba en contra porque no es la misma comprensión que tiene un juez estatal a un juez federal, y precisamente es lo que le está pasando a este ministro Alcántara, que sigue pensando como tribunal de alzada y no como un tribunal constitucional. Es una de las cosas que ha generado mucha polémica. Pero bueno, me imagino que ustedes conocen este tema. No te entiendo, Marisela. ¿Me puedes sobreabundar tu comentario? Dice Marisela, a mí eso me molesta, que no se enfocan en el tema a seguir. ¿Te escucho? Sí, o sea, que siempre están peleando en otros temas partidistas, que porque se caen mal, que en el tema a seguir
y es por ello que conlleva más tiempo y nos enredan a nosotros los ciudadanos. En efecto, esta discusión que ahorita puse fue una discusión pública, es decir, si ustedes tienen cable y tienen el canal del Congreso, o ven el canal del Congreso a través de Internet, lo pueden haber visto en vivo, la discusión del Senado en base a la designación del ministro de la Suprema Corte. Y yo también coincido contigo, Marisela, en realidad, lejos de que se enfocaran a atacar o a argumentar del por qué sí, el por qué no este posible ministro, ahora ya ministro, podía ocupar el cargo, se empezaron a enfocar en cuestiones de partidos, no, es que pertenece a Morena, y eso ya al final de cuentas pasa a ser en segundo término. ¿Por qué? Porque estás hablando de un cargo del cual el análisis tiene que basarse única y exclusivamente en si tiene la preparación o no tiene la preparación. Y lejos de poder atacarse en si tiene o no la preparación, se enfocaron más de que es de Morena, es que es del PAN, es que es del PRI, y básicamente los odios que siempre han tenido todos los partidos, y dejaron de lado el tema importante, si el sujeto, en este caso el ministro, tenía la preparación suficiente para poder, obviamente, llegar a ocupar el cargo público. Pero bueno, ahorita que les estoy manifestando esta idea, ¿quieren ver el asunto que les estoy comentando del aborto, del por qué no logra entender este ministro? Y ahí es donde yo compruebo que no tiene la preparación suficiente. ¿Quieren verlo o continúo con el tema de las fracciones del 76? ¿Sí lo quieren ver? Bueno, entonces lo buscamos, ¿de acuerdo? Para que lo vean. Son de las transmisiones en vivo. Es esta. 1094/2017. Para que lo observen, y los propios ministros le dicen al ministro que no comprende. O sea, los otros ministros se encargan de decirle a este ministro que no comprende. Y esa es una de las cosas que yo planteaba. Y les decía, antes de ver el video, termino la idea del por qué no logra este ministro comprender la naturaleza. Vamos a adelantarle porque empieza por ahí del 18, casi 19. Pero bueno, tiene que ver con lo siguiente. Un tribunal estatal resuelve temas de dos conceptos. La primera de ellas es ver la particularidad de la norma, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. Y la otra parte es sentenciarlo a través del Código de Procedimientos Penales. Cuando este asunto se va a la apelación, un conflicto familiar, un conflicto civil o un conflicto penal, se va a la apelación la resuelve un tribunal de alzada, es decir, un tribunal que puede poner en duda, incluso corregir lo que hace un juez estatal. Pero ambas autoridades son estatales, vuelvo a repetir, juez estatal y tribunal de alzada de carácter estatal. Este tribunal de alzada, que normalmente son las salas, resuelven los conflictos de apelación y ellos pueden llevar a cabo, ahora sí, el análisis de lo que hace el juez estatal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando este ministro es electo presidente, él su máximo cargo era haber llegado aquí, a ser presidente de la sala o una de las salas, pero de fuero estatal. El análisis que hace el juez estatal y el tribunal de alzada de orden estatal es revisar cuestiones tanto de la ley adjetiva como de la ley sustantiva, es decir, Código Civil y Código de Procedimientos. Pero ¿qué pasa cuando ya llegas a ser ministro? Cuando tú llegas a ser ministro, estas dos cosas ni siquiera se toman en cuenta, van para afuera, porque el análisis que se lleva a cabo en los juicios de amparo, nada tiene que ver con las cuestiones locales o estatales, tiene que ver única y exclusivamente con el estudio de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que van a ver ustedes en el video? Lo que van ustedes a ver en el video es que este ministro que nombraron ahorita sigue pensando que puede supervisar lo que hacen los de abajo, cuando en realidad no puede. Él lo único que puede hacer es verificar
si se cumple la violación en la Constitución o si no se cumple la violación en la Constitución. Pero este ministro no lo comprende y piensa que puede corregir lo que hace el Congreso. Y como no lo comprende, los otros ministros le explican el por qué no se puede dar a cabo o por qué no votan a favor del proyecto que él planteaba. El proyecto que él planteaba era legalizar el aborto hasta antes de las 10 semanas en Veracruz y modificar una ley que originalmente le toca al Congreso de Veracruz y no a la Suprema Corte. Ese es el proyecto que él plantea y los ministros le dicen es que nosotros no podemos llevar a cabo eso. Eso es algo que tiene que hacer el Congreso, pero no nosotros. Y bueno, de alguna forma, a pesar de las diferentes explicaciones que le dan los ministros, este ministro Alcántara nunca comprendió que no tenía facultades. Pero bueno, vamos a verlo y ahorita regresamos, ahorita que me dijeron que sí, para que se den cuenta el error que llevó a cabo. Buenas tardes. Se abre esta sesión pública ordinaria remota del día de hoy, 29 de julio del 2020, correspondiente a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del Acuerdo 5 del 2020 del Pleno de este Alto Tribunal, de fecha 13 de abril pasado. De manera oportuna se repartió el acta de la sesión pública ordinaria remota en línea del 22 de julio pasado, y no habiendo recibido comentario alguno, consulto a las señoras ministras y a los señores ministros si en votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta por unanimidad de 5 votos. Turno número 1. Corresponde en primer lugar que se dé cuenta con los asuntos presentados por la ponencia a mi cargo. Adelante, abogada. Buenas tardes, señor. Con su autorización. Por instrucciones del ministro ponente, queda en lista el asunto identificado con el número económico 1, que corresponde al amparo en revisión 869/2019. Queda en lista este asunto y continúe con la cuenta, si es tan amable. Sí, señor. Solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta en primer lugar con el asunto identificado con el número económico 3. Adelante, señora secretaria. Sí, asunto número 3. Amparo en revisión 636/2019, cuyos datos de identificación se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, se confirma, aunque por diversas consideraciones, la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Justicia, Derechos Humanos y Género, Asociación Civil. Colectivo Aquelarre, Asociación Civil, y Colectivo Feminista de Jalapa, Asociación Civil, por conducto de sus representantes legales en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en esta ejecutoria. Tercero, queda sin materia la revisión adhesiva. Secretaria, tome la votación, por favor. Sí, señor. Señora ministra Piña Hernández. Yo en este caso voy a votar en contra del proyecto por las siguientes razones. El proyecto parte de que se reclama una omisión legislativa relacionada con la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, esta situación, estos supuestos, sí está regulado en ese estado con un sistema de causales. En realidad, no se pretende reclamar una omisión legislativa propiamente, sino que la regulación respectiva es discriminatoria porque no incluye una causal que, según afirma la quejosa, daría lugar a permitir la interrupción del embarazo en estadios tempranos. Es decir, lo que en realidad se estaría reclamando es la omisión
del aborto en ese supuesto por las normas positivas del Estado en cuestión. De lo anterior yo estoy advirtiendo diversas situaciones, pero de carácter procesal, pero en cuanto al estudio que realiza el proyecto, el juicio de amparo, hasta dónde podemos conceder el amparo en contra de normas positivas que no han sido reclamadas. De parte yo creo que no es propiamente una omisión. Es lo que se está reclamando por parte de la quejosa son normas positivas que ponen el aborto en el supuesto en que a su juicio debería estar permitido. El proyecto sostiene que hay una omisión legislativa a partir de normas genéricas que prohíben la discriminación. Esto no lo comparto y no podría dar lugar a la existencia de una omisión legislativa como tal, so pena de colapsar todo el concepto de omisiones establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según la doctrina de la Sala y del Pleno, hay una omisión legislativa cuando hay un mandato constitucional o legal específico de legislar en un determinado sentido y en un determinado plazo. Esto ha sido criterio de la Sala y del Pleno de esta Suprema Corte. Es decir, las autoridades tienen obligación de legislar al existir un mandato específico de hacerlo en ese sentido y con un contenido normativo específico en un plazo determinado. Esto lo vimos en la Sala específicamente cuando se analizó la omisión legislativa de ejercicio obligatorio. En el caso, no hay un mandato específico que obligue al legislador a realizar esa labor de manera específica. Lo que hay son normas constitucionales y convencionales que de manera genérica prohíben la discriminación tanto a las autoridades legislativas como a las demás. Si partimos del criterio de que la existencia de que existe esa omisión, pues cualquier norma jurídica argumentando que es una omisión legislativa, por ejemplo, de emitir normas claras o de emitir normas que respeten tal o cual principio, se burlaría el sistema de control constitucional para combatir precisamente normas generales positivas, pues el concepto de omisión legislativa habría colapsado, equivaldría simplemente a omisión de emitir normas que respeten los contenidos constitucionales y convencionales, es decir, a la emisión de normas positivas inconstitucionales. Por lo tanto, si se parte de cómo se plantea el asunto, lo que podría existir son normas supuestamente inconstitucionales, y digo supuestamente porque no se está analizando la regularidad de estas normas, e incluso si se enderezara procesalmente el asunto en este sentido, ni siquiera la relación procesal está bien determinada porque no se llamó a las autoridades que emitieron esas normas. Pero además, la Corte, en mi opinión, no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico. En este caso, pues no existe un mandato legislativo específico de legislar en ese sentido. Pero incluso si lo hubiera, la forma de regular esta situación es algo que corresponde en principio a la discrecionalidad legislativa. Solo se podría ordenarle que legislara, pero no imponerle una regulación específica. A mi juicio, la Corte incurriría de esta manera en el llamado activismo judicial que desbordaría mucho las facultades constitucionales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, yo no me voy a pronunciar en cuanto al fondo de la inconstitucionalidad de las normas que establecen esas causales, sino
sensible, sino voy a ir exactamente en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico. Gracias. Señora ministra Ríos Farjat. Muchas gracias. Estoy en contra del proyecto. Comparto en gran medida lo señalado por la ministra Piña, así que voy a ser muy breve. En este caso hay impedimentos técnico-jurídicos para entrar al fondo que demanda este caso. No hay omisión legislativa porque la norma sí existe. Ese es el primero. El segundo es que la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión. El resultado de declararla inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe, como señalaba la ministra Piña, un mandato específico para legislar en un sentido determinado, por mejor y más conveniente que este pudiera ser. Este es un problema de técnica jurídica para mí. Desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto. La Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, pero se necesita absoluta certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. Yo me pronuncio en contra del proyecto, independientemente de que puedo compartir algunas de las consideraciones que han manifestado mis compañeras ministras. Yo tengo un tema previo, en congruencia con el voto que emití en el amparo en revisión 1359/2015. Desde mi punto de vista, en este caso, se actualiza una causal de improcedencia en el juicio de amparo. Mi voto sería en contra del proyecto y por el sobreseimiento del juicio de amparo. Gracias. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En el mismo sentido que ya expresó la ministra Piña Hernández y la ministra Ríos Farjat, con consideraciones muy similares, que ya no voy a repetir en este momento, yo también estaría en contra del proyecto que se nos presenta el día de hoy. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara Carranca. Por el proyecto. Señor ministro presidente, le informo que hay 4 votos en contra de la propuesta. Muchas gracias. Ministras, ministros, respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente. En primer lugar, estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas. En efecto, esta primera sala cuenta con precedentes al respecto. En segundo lugar, estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En mi opinión, satisfechos los requisitos de procedencia, reitero que dadas las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano, particularmente a la luz de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará, y que vincula a todas, es decir, a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso Local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo. Si entendemos el control de convencionalidad como una concreción interpretativa y jurisdiccional de la obligación de garantía en lo que respecta a los derechos humanos, entonces la propuesta del proyecto es una de las maneras en las que este máximo tribunal cumple con sus obligaciones para preservar la regularidad del orden interno en atención al parámetro de control constitucional. En este sentido, los tratados internacionales son claros, son categóricos. Existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias y o sean fuentes de violencia en contra de las mujeres. A la luz del desarrollo interpretativo que es inherente a la evolución de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo
es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad. En todo caso, en mi opinión, aún es necesario, aún es imperativo, como sostiene el proyecto, estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora. Las normas en materia de derechos humanos de las mujeres pretenden no solamente remediar la falta de igualdad y discriminación que han sufrido para atender y eliminar las causas de estos problemas. En este caso, ello me lleva a sostener que es especialmente importante estudiar y analizar razonamientos estereotípicos que subyacen en las normas que afectan, tal como lo es la asociación mujer-madre, aunque este examen no sea exclusivo para esas normas, sino para cualquiera que afecte los derechos de las mujeres. Tomando en cuenta la votación, se desecha el proyecto por mayoría de 4 votos y se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que realice los trámites necesarios a fin de que se retorne este asunto a alguno de los ministros o ministras integrantes de la mayoría. Continúo con la cuenta, señora secretaria. Sí, señor. Presidente. Sí, ministro Pardo. Sí, creo que había pedido primero la palabra la ministra Piña. Ah, perdón. Sí, gracias, señor presidente. Comparto en gran medida lo que usted señaló en el sentido de que existen normas internacionales, tratados que son obligatorios para el Estado mexicano y que buscan proteger a la mujer y eliminar toda forma de violencia. Lo comparto, estoy completamente de acuerdo con usted, pero sí me gustaría aclarar 2 cosas. Primero, la primera sala no hay precedente de omisiones legislativas más que de ejercicio obligatorio, que se dio cuando se impugnó la cuestión de la ley, la expedición de la ley de información pública, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, y que en la Constitución se preveía que el Congreso tenía un plazo determinado para emitir la legislación correspondiente. Ese es el precedente que existe, en el único que nos hemos pronunciado. Usted todavía no integraba la sala, salió, si no mal recuerdo, 4-1, el ministro Pardo votó en contra y yo voté con un ahora, también es una visión de adoptar, de ver el problema que se nos presenta. No, y como siempre yo lo he dicho, no es que se esté tomando una decisión en cuanto al fondo en este punto, ni que no se comparta la protección de la mujer y eliminar todas las formas de violencia, sino en el caso concreto es analizar el asunto en sí mismo considerado y son posiciones diferentes en cuanto a que si existe una obligación de legislar en determinado sentido, entonces se está pidiendo como una omisión legislativa. Sí existe una legislación, esa legislación sí existe. Podríamos pensar que las normas son inconstitucionales, pero la legislación existe. Y tan es así que prevé diversas causales. Esas causales podríamos nosotros decir que al margen de que las causales en sí mismas sean constitucionales, podría incluir otras causales. Sí, pero entonces tendríamos que analizar la norma, y derivado precisamente de un acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, porque no nos debemos olvidar que estamos en un juicio de amparo. Y como jueces constitucionales, también es nuestra obligación. La primera es respetar nuestras facultades y nuestras competencias para actuar en la vía que nos corresponda. Comparto en mucho lo que usted expresó, señor ministro presidente, pero por eso yo voté en contra del proyecto derivado de las razones que ya había expresado. Gracias, presidente. Ministro Pardo, le escuchamos. Gracias, señor presidente. Yo quiero también aclarar
que mi voto por la improcedencia en este juicio de amparo indirecto no implica ningún pronunciamiento en relación con los temas tan trascendentes, sensibles e importantes a los que usted se ha referido. Mi voto por la improcedencia significa que no emito ninguna consideración ni a favor ni en contra en relación con los temas que se tocan de fondo. Gracias, señor presidente. Les agradezco profundamente sus comentarios y en este caso, pues yo he considerado que la omisión legislativa no es solamente el que no se hubiera legislado, sino se puede legislar derogando una serie de disposiciones que son contrarias al interés de la mujer. Y en ese sentido es que está integrado el proyecto. Pero continuamos con la cuenta, por favor, señora secretaria. Sí. Miren, aquí lo chistoso es que, como ustedes se podrán dar cuenta, los ministros, en pocas palabras, le resumen al ministro presidente de la sala, porque en este caso es un asunto de sala, es un asunto de la primera sala de la Suprema Corte, pues le dicen, es que no se trata aquí de discutir si le corresponde el derecho o no a la mujer de poder abortar. Aquí se trata que ellos se amparan sobre que la legislación penal en Veracruz no prevé el tema del aborto, y sí lo prevé. Entonces, por lo tanto, el reclamo que ellos me están haciendo es falso. Como es falso, no puedo argumentar otras cosas que no me estás planteando. Pero el ministro presidente no la capta, ¿no? Él quiere corregir la demanda. Eso es básicamente lo que él está haciendo, corrigiendo la demanda. Y es por eso que los ministros le dicen, es que no podemos corregir, ¿no? No podemos corregir lo que no pusieron. Y por otro lado, tampoco podemos corregir al gobierno de Veracruz o al Congreso de Veracruz en decirle tienes que hacer esto. Eso no nos toca a nosotros, ¿no? Pero bueno, esas son de las cuestiones que generan mucha polémica. ¿Comentarios, chicos? ¿Te escucho, Mari? Pues yo no me queda claro, o sea, yo pensaba que cada estado tenía sus propios, o sea, está bien que hay una constitución para todo el país, eso entiendo, ¿no? Correcto. Pero yo creía que en cada estado pues surgían sus propias propuestas, sus propios códigos, sus propias, bueno, como así se deduce. Lo que no me queda claro es Veracruz, ¿por qué tiene que ver en este asunto? ¿Estamos hablando a nivel país o estamos hablando solamente de un estado? No, es un estado. Ah, ok, bueno, te platico. No cierres tu micro para que podamos conversarlo. Lo que sucede es que el Congreso de Veracruz, en el momento de que crea el Código Penal dice que existe el delito de aborto y que solamente en 4 excepciones no es delito. ¿Cuáles son esas 4 excepciones? Cuando es por violación, no es delito. Cuando se pone en riesgo la vida de la mujer, tampoco es delito. Cuando existe la seguridad de que el producto trae una enfermedad que lo va a poner en riesgo después de nacido, tampoco es delito abortar. Y cuando es un accidente. En esas 4 causas no es delito el aborto. Entonces, este grupo de feministas lo que hace es decirle al Congreso que existe una omisión legislativa en el código, porque el código debe decir que el delito de aborto no es delito hasta antes de las 10 semanas. O sea, lo que pretende este colectivo es modificar el Código Penal. Y ellos piensan que es una omisión legislativa. O sea, como no prevé lo que ellas quieren, entonces es omisión legislativa. Entonces va a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice no es omisión, porque la omisión legislativa es cuando el código no regula nada. O sea, el Código Penal de Veracruz, en teoría, no debería de tener nada en cuanto al aborto, para que sea procedente la omisión legislativa, porque precisamente de ahí deriva el nombre, omisión. Pero como sí tiene su regulación de aborto y te pone 4 excepciones, te dice, pues no es omisión, no existe. Lo que tú me estás pidiendo, grupo colectivo pro aborto, es falso, porque sí hay una regulación en el código. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer ahora este ministro? Como ya se dio cuenta que están mal las feministas, dice, pues ahora les corrijo la demanda. Y ahora quiero ordenar al Congreso de Veracruz que incluya lo que las feministas están pidiendo, y es donde le contestan los ministros, es que no es posible, porque no lo pidieron, y lo que están pidiendo es falso.
Y nosotros tampoco podemos corregir lo que haga el Congreso, es una facultad del Congreso de Veracruz, no de la Suprema Corte. Eso fue lo que sucedió. Ajá, sí, ya, ahora sí ya me quedó claro. Ellas estaban pensando que no existía nada y peleaban que se hiciera como ellas decían, pero efectivamente ya estaba plasmado lo que, o sea, sí estaba tomado en cuenta, más no lo que ellas dijeran, sino lo que ellos creían conveniente. Sí, ya me quedó claro, gracias. Exacto, entonces ahí es el problema. Entonces esa es esta situación. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Les dejo tarea, ¿de acuerdo? Que ya de por sí hay tarea ahí en la plataforma, ¿sale? Sí, profe. Listo. Dime, Josué. Es lo mismo que ya habíamos visto, el documento de la historia de las constituciones, yo se lo resumí a ustedes en vivo, aquí en clase, fue la primera clase, ¿sí se acuerdan? Las primeras 2 o 3 clases. ¿Sí se acuerdan? Creo que sí. Aquí les resumí el contenido de las constituciones, aquí, en vivo. Simplemente subí el documento, pero en realidad ya lo vimos en clase. ¿De acuerdo? Ok. Listo, chicos, pues entonces nos vemos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Cuídense. Hasta luego.